En el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo repito, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En ese asunto estábamos cuando el Señor Jesús sigue haciendo el énfasis y dice: como yo quiero que donde yo esté ustedes estén, me iré a prepararles esas moradas, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y sigue diciendo: de manera que regresaré por ustedes y los llevaré conmigo. Entonces el asunto es que Juan, en el capítulo 21 de Apocalipsis, que también es escrito por él, nos muestra cómo son esas moradas. En el afán del día a día, tú y yo a veces renunciamos a alimentarnos directamente de la palabra y nos dedicamos a vivir de prédicas. Yo te estoy animando a que dejes esa triste costumbre de vivir de prédicas, porque Dios nos está invitando a que nos alimentemos directamente de la lectura juiciosa de la palabra, de manera que cuando tú y yo vengamos acá un martes o un viernes, que son nuestros días para congregarnos, pues sí, podamos mirar lo que dice el capítulo con sus versículos y allá tú estés pensando: sí, realmente eso es lo que dice. No que vengas a sorprenderte porque te estás alimentando solo de prédicas. Alimentarme de prédicas no vale, porque el reino de Dios y su justicia es algo más que escuchar una conferencia acerca de la Biblia. Y si para acabar de ajustar ya está bien regular que nos alimentemos solo de prédicas y no de nuestra lectura juiciosa personal de la palabra, si estamos escuchando además prédicas que no son, tal vez citen algún versículo, se llene de una cantidad de testimonios, pero posiblemente no sean con base en la revelación de la palabra. Pueden ser intelectualmente impactantes porque la persona maneja un lenguaje muy florido y muy técnico, o tremendamente impactantes porque está llena de testimonios personales, y por testimonios de otras personas pues no vamos a llegar a las moradas, sino por haber nacido de nuevo, por renovar nuestro entendimiento y por madurar espiritualmente. Pero bien, estamos acá en el asunto de mirar cómo son esas moradas que el Señor Jesús nos ha dicho que fue a prepararnos. Esas moradas, el Señor Jesús anunció hace 2000 años que las iba a preparar. Han transcurrido 2000 años y estamos más cerca de ese evento que antes. ¿Por qué? Porque nuestra reunión con el Padre, cada segundo que pasa, se aproxima más. En estos días, uno de nuestras congregadas cumplió años y le escribí: qué bueno, un año más cerca de partir a estar con el Padre. De eso se trata, porque sea que Él venga, como lo ha prometido, o sea que nos muramos y nos adelantemos y seamos recogidos por Él, allí vamos a llegar. Entonces estamos mirando el escenario en el que esas moradas se presentan allí en Apocalipsis. Voy a ir rápido porque estos versículos ya los leímos. Dice Juan: vi, va a involucrar todos los órganos de los sentidos, aunque él está allí en la presencia de esta revelación espiritual que le ha sido enviada por el Padre a través del Señor Jesucristo y por medio de un ángel que le está dando gran parte de la revelación. Juan es llevado a un monte alto, dice la Escritura, y él le es mostrado la
la tierra nueva, el cielo nuevo, pero además la nueva Jerusalén, que es donde están estas moradas para los que estamos inscritos en el libro de la vida. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Recordé por qué también estamos hablando de esto. Si tú y yo no creemos esto, se nos va a notar en la manera en cómo vivamos nuestro día a día en lo temporal acá en la tierra. Porque si para nosotros esto que dicen las Sagradas Escrituras no es real, o como algunos osados y atrevidos osan decir que es algo que realmente no es literal, ni va a ser así, entonces me digo yo, ¿para qué la fe entonces? ¿Para qué la fe? Una persona que piense de esa manera es capaz de decir cosas del siguiente calibre. Tal vez piense que hace 2000 años, entonces el Señor Jesús no vino, no es Dios, y se nos es contado como una buena historia para que nos manejemos bien. Debemos tener cuidado porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, ¿qué pasó con él? Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo. La ciudad esta ya está hecha, no la están haciendo. Es más, nuestro Padre Celestial vive ahí desde siempre, la hizo para su agrado, la hizo para su habitación, para su morada. Él vive ahí. Hay un gran trasteo, permítamelo decir así, en el universo, en donde del cielo mismo, del tercer cielo donde Dios habita, según segunda de Corintios capítulo 12, entonces Él se viene con ciudad y todo, porque ha decidido pasar la eternidad aquí en la tierra. Pero entonces Él desciende con todo su homenaje para habitar con aquellos a los cuales el Señor Jesús dice allá en Juan capítulo 14, voy a prepararles morada. ¿De dónde desciende la ciudad? ¿De dónde desciende la ciudad? Del cielo. ¿Se llama cómo? ¿La qué? La nueva Jerusalén, porque la vieja Jerusalén es la que hay actualmente acá en la tierra, allá en las tierras bíblicas. No se está refiriendo a esa. Descender del cielo, y además esa ciudad es de Dios. El cielo de donde viene esa ciudad es de Dios, y la ciudad misma es de Dios, lo cual nos recuerda que este evento ocurrirá, la humanidad crea o no crea. No consiste en que una cantidad de potencias, de naciones muy poderosas se reúnan y le van a dar permiso a Dios para venir con ciudad y todo. Porque a Dios pues no le interesa eso. Dios ya lo prometió y de esa manera lo hará, porque Dios es soberano, es aquel que hace lo que su soberana voluntad le dice, y todo lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto, y esto ocurrirá para quien crea y para quien no crea, así que haríamos bien en estar pendientes de estar creyendo correctamente. Esa ciudad es hermosísima, dice la Escritura, porque está dispuesta como una esposa ataviada para su marido, bien arreglada, bien puesta. Se refiere también directa e indirectamente a la forma en cómo el Señor Jesús trata a su iglesia en Efesios capítulo 5, porque ha estado preparando a su iglesia para que no tenga mancha, ni arruga, ni ninguna imperfección, para presentársela a sí mismo. Entonces, el órgano de los sentidos que Juan usó en esos primeros versículos, ¿cuál es? Dice, vi. Además, dice la Escritura, ¿y qué? Oí una gran voz del cielo que decía. Entiéndase que es un anuncio con altavoz, que es un anuncio que se escucha, que es un anuncio que trasciende. No es un murmullo, no es un secreto. Y oí una gran voz del cielo. ¿De dónde es la voz? Del cielo. Ella misma, esa ciudad, tiene quien la anuncie y la trata de esta manera. Y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
Tabernáculo referido a templo, la habitación en donde Dios ha decidido habitar, pero en el antiguo tabernáculo, el que Dios le dio con pormenores a Moisés para edificarlo, el antiguo templo que construyó Salomón, el antiguo templo que reconstruyeron Esdras y Nehemías y Zorobabel, y el templo que fue construido para la época del Señor Jesús por Herodes, que duró 40 y tantos años en construirlo, estaba circunscrito a una nación, a una raza, a los judíos. Allí solo podían ingresar los judíos. Pero acá hay un cambio. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, estos hombres son el Israel de Dios, el espiritual, los que han sido redimidos de todas las naciones. Pero lo interesante es que el Señor Jesús va a preparar unas moradas, unas habitaciones. Y el Señor, el Padre, morará con esos hombres redimidos, habitará en esta gran ciudad con estas personas que en Cristo Jesús han creído. Entonces, estamos hablando de cosas que por la fe usted y yo debemos entender. Explícame. Estamos hablando en el Evangelio de Juan de lo que ocurrió hace 2000 años. En el capítulo 14, el Señor Jesús está hace 2000 años llegando, está instruyendo a sus discípulos, va a ser asesinado en la cruz, va a ser sepultado, va a resucitar, va a ascender, como lo dice el libro de Hechos. Sin embargo, aquí en Apocalipsis estamos mirando hacia un evento futuro para nosotros, pero que en el organigrama de Dios ya está hecho, no está improvisando, así ocurrirá. Tú y yo moraremos con Dios para la eternidad. Si usted y yo no examinamos si realmente creemos lo que decimos creer, estaremos viviendo una vida actual y temporal como la viven los que no creen. Hay personas que tienen noción de Dios, mas no le conocen. Cornelio era un hombre que tenía noción de Dios, mas no le conocía. Por eso le es enviado un ángel para que mande por Pedro y Pedro le explique más acerca del camino del Señor Jesús. También hay personas que dicen creer en Dios, pero ni lo conocen ni les interesa conocerlo. El Señor Jesús en Juan capítulo 14 me pone un requisito tremendo para entrar a esta ciudad. Él allí en los primeros versículos dice: creed en Dios, o sea en el Padre, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. Para poder entrar a esta ciudad donde están las moradas celestiales es necesario creer en ¿quién? En Dios. Pero no me puedo quedar aquí, ya había pasado por acá. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará. Recuerden que esta es la versión de 1960. Han pasado 50 y casi 60 años. Ya han pasado los 60 años. Entonces, enjugará es que la secará, que los consolará. El Dios de toda consolación, como dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, estará cumpliendo hacia la eternidad. Ya no habrá, además, muerte, dice la Escritura, ni habrá más llanto, ese llanto de dolor, ese llanto de decepción, ese llanto de tristeza, ese llanto de desasosiego, ese llanto que no me deja expresar el gozo, jamás estará ya en nuestros ojos, ni clamor, ya no habrá necesidad de orar porque tendremos a Dios cara a cara para hablar con Él. No habrá dolor, ni físico ni interno. Esas heridas internas que carcomen al ser humano ya no estarán. Y me da una razón, dice la Escritura, porque las primeras cosas ¿qué? Pasaron, ya todo pasó. He aquí todo es hecho nuevo, realmente nuevo, hasta cuerpo nuevo tendremos. Y el que estaba sentado en el trono, Dios mismo, dice: he aquí yo hago nuevas todas ¿qué? Las cosas. Pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios?
Nada es imposible para Dios, le dice el ángel Gabriel a María cuando ella le dice: ¿y cómo ha de ser esto que quedar en embarazo si yo no conozco varón? Y el ángel le responde: para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Entonces, además de que las oye y las ve, el que está sentado en el trono le ordena a Juan escribir. Le ordenó escribir para que quedara para nosotros testimonio de esta situación en la que usted y yo debemos basar nuestra vida futura. Créame, como el sistema caído tiene mínimo 5.500 años de caído, pongámosle los 6.000, usted y yo, por edad que tengamos, 60, 70, 80, 90, 100 años, comparados con 6.000 años de trajín que tiene el sistema caído, usted y yo llegamos a esta vida, a esta existencia, a este planeta. Cuando salimos del vientre de nuestra madre, el sistema ya viene montado y dando vueltas. Así que usted entra en la licuadora y en la lavadora del sistema y le hacen creer que usted vino a esta tierra para conseguir dinero, para casarse, para tener hijos, para salir adelante, para construir cosas, para tantas situaciones temporales, a veces hasta agradables y buenas, pero que si nos miramos hacia la eternidad no tienen ningún sentido, porque si Dios va a hacer nuevas, ¿qué? Todas las cosas, significa que todo lo de acá es temporal. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, además dice que todas las cosas serán quemadas, los elementos mismos serán desechos, absolutamente todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Pedro también me enseña en su segunda carta que así como la primera destrucción de la tierra fue por agua, pues la segunda será por fuego. Diga conmigo, todo. Entonces Dios necesita que esto se nos grabe, porque el Señor Jesús vino, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó el que está sentado en el trono, que está hablando aquí, al ser humano, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Diga conmigo, eternidad. Muy bien. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es muy serio. Y me dijo: hecho está. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús consumó la obra a la que fue enviado acá a la tierra? En la cruz dice: todo está ¿qué? Consumado, he acabado todo. En el capítulo 17 de Juan, en su oración al Padre, ya despidiéndose con sus discípulos, dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál era esa obra? En primer lugar, darnos la redención. En segundo lugar, hacernos conscientes de la vida eterna. En tercer lugar, preparar 12 hombres para que a partir de su predicación el evangelio siguiera avanzando generación tras generación, y efectivamente hoy usted y yo somos producto de la obra que el Señor ya acabó hace 2000 años y partió. Cuando está partiendo, Lucas narra en Hechos capítulo 1 que 2 hombres o 2 varones de vestiduras blancas, ángeles, le dicen a los discípulos que están lelos mirando a la nube donde ha desaparecido el Señor Jesús, y le dice: este mismo Jesús vendrá de la misma forma en que lo habéis visto partir, y efectivamente volverá, y sobre una nube será nuestra reunión con Él, todos los que hayamos creído, estén muertos o estemos vivos. Entonces, ahora cuando el que está sentado en el trono dice: hecho está, es porque ya todo está ¿qué? Hecho, ya terminó todo lo que tiene que ver con lo temporal. Y dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, como hizo en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. El que venciere heredará todas las cosas. Diga conmigo, heredará. ¿Algunas? ¿Qué? ¿Cuáles cosas? ¿El CDT que tengo guardado? ¿Las tierras que he adquirido? ¿Los hijos que he tenido? ¿La profesión que he estudiado? Nada de esas cosas.
todas las cosas que están escritas en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Entre ellas, resurrección, entre ellas, cuerpo nuevo, entre ellas, esta ciudad, entre ellas, la entrada a esa ciudad, entre ellas, el árbol de la vida, entre ellas, el río que fluye del trono en donde Dios está sentado y el Cordero ahí en esa ciudad. Todas esas cosas, el que vence, haga un inventario de cosas en Apocalipsis y se dará cuenta porque el Señor dice, háganse tesoros en los cielos donde no hay ladrón que robe, ni orín que dañe o corrompa. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos cultivando nuestra vida en el reino de Dios y su justicia, nos está garantizando un patrimonio para la eternidad. Sé que esa palabra nos fascina. Diga conmigo, patrimonio. El verdadero patrimonio es el que está en los cielos, donde el ladrón no roba, ni el orín daña. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi ¿qué? Mi hijo, paternidad. Tendré paternidad, la correcta, la que es, la de mi creador, la de mi redentor, la de mi habitante. También dice quienes no entran, pero los cobardes e incrédulos, que no entran ¿a dónde? ¿Que no entran a dónde? ¿Que no entran a dónde? A la ciudad. A la ciudad. Al reino ya entramos. ¿Vale? A la ciudad. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde ¿con qué? Con fuego y azufre. Ay, pastor, no enseñe de eso, la gente se asusta. ¡Susto! El que se va a llevar una persona apenas se muera o el Señor venga y arranque con él para el lago de fuego y azufre, creyendo o no creyendo. Por eso hay que asustarlos ahora. Me estoy haciendo entender, porque es que esto es serio. Dios no escribió la Biblia para charlar. Ay, no, le dice la mujer al marido, no le hables así tan duro a mi papá y a mi mamá de las imágenes. Pues se acaba de decir, ¿sí o no? Acaba de decir que los qué. ¿Sí o no? Y no, que son mentiritas piadosas, que los qué, que los mentirosos. Ay, no, mira, que solo son canitas al aire, que los qué. Sí, no, pero mira, solo es el horóscopo, solo es la carta astral que me está haciendo, que los qué, pero si ahí dice, ¿cierto? Entonces es mejor asustar a la gente ahora que se muera para la eternidad del susto llegando allá, porque hay gente que va a despertar ahí sin que nadie le haya dicho. Ahora, dígaselo en voz bajita, ¿cierto? Dígale así, para que usted y su señora estén de acuerdo y no los asuste, pues dígale, si sigue así se va a ir para el lago de fuego y azufre. Y no nos asusta mucho. Ahora, el asunto con ese lago de fuego y azufre, así como hay una vida eterna, hay una muerte eterna. ¿Qué es la muerte qué? Segunda. El famoso dicho conocido, el creyente nace 2 veces y muere una sola vez. El no creyente nace una vez y muere 2 veces. Interesante. ¿Qué es la muerte segunda? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, las que narran en el capítulo 15, en el 17, que son derramadas contra las plagas postreras, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, este ángel le va a hablar, ven acá, yo te mostraré a la desposada. Recuerden, la ciudad viene del cielo, la nueva Jerusalén, la santa ciudad, como una esposa ataviada para su marido, vestida para su marido. Aquí me van a narrar la situación. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa, ¿de quién? Del Cordero. Juan el Bautista dijo acerca del Señor Jesús, he ahí el Cordero ¿de quién? De Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. El Cordero con C mayúscula, el Cordero del cual me habla en el capítulo 5 de Apocalipsis. Juan está llorando porque no hay quien rompa los sellos que hay sellando el rollo que está en las manos del que está sentado en el trono. Entonces una voz le dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, el retoño de la familia de David, y cuando voltea a mirar, en vez de ver un león,
ve un cordero que fue como inmolado, como sacrificado, se está refiriendo al Señor Jesús. El Señor Jesús tiene una esposa, se llama la esposa del cordero. Y dice, venga que se la va a mostrar el ángel este. Y me llevó en el espíritu a un grande y alto monte. Y me mostró la gran ¿qué? La gran ciudad santa de Jerusalén. Vuelve y repite. Hablaba la vez pasada que cuando en los capítulos finales de Apocalipsis el Espíritu Santo repite 2 veces en un solo capítulo la misma cosa, es porque esto es muy importante. Es más importante que cualquier cosa importante que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. En esa ciudad está resplandeciente, su misma gloria es su presencia, la presencia en medio de la humanidad con la cual ha decidido habitar. Amigos, es que estamos recibiendo la invitación por parte del Señor Jesús a pasar la eternidad con Dios. ¿Aló? Y además tenemos las primicias de estar pasando con Él desde ya, porque una vez hemos creído, a pesar de que estemos aún en este antiguo y oxidado cuerpo, que no es el que va a heredar la vida eterna, ya tenemos comunión con Él por una cosa que se llama la fe. Diga conmigo, la fe. Mire, es que ahí es donde entiendo por qué esto hay que entenderlo para que entendamos. Fíjese. Sea que esté pasando muy bien, estoy ahí en las ganadoras, estoy ahí en la cima de la ola, ¿sí? O en las perdedoras por allá abajo, entre los corales y todas las olas encima. Si tengo los ojos puestos en esto, no quiere decir que no duela lo que estoy pasando en la actualidad, o que no me guste lo que estoy pasando en la actualidad, solo que eso no me va a detener porque estoy viajando hacia la eternidad. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, si me siento como muy apegado aquí en la tierra, como muy residente de la tierra, en vez de ser un extranjero y peregrino, le doy una recomendación. Sí, cuando se sienta así, como muy apegado, como con el ego muy inflado, como que es tan rico esto acá, ¿para dónde me voy? Como Pedro, en la cima de la montaña, llega y dice, ay, qué tan bueno que estemos aquí. Quiere que hagamos 3 cabañas, una para Moisés, otra para Elías y otra para usted, Señor Jesús, y nos quedamos acá. El Señor a uno lo tiene que despertar de esa nube. Porque vamos es para la eternidad, diga conmigo, la eternidad. Entonces, método que usa el pastor para cuando se siente así como muy apegado a estas cosas acá en la tierra, me voy para un velorio. No, créame. ¿A quién echan de un velorio? A nadie. Usted entra, se sienta ahí y empieza a ver lo efímero que es esto. ¿Sí? Váyase para uno de esos cementerios donde hay varias salas de velación y podrá ver al rico, al pobre, al flaco, al obeso, todos están ahí, al ateo, al que no era ateo. Listo, se acabó todo. Qué ridículo, qué vana es la vida biológica nomás. Qué vana es. Teniendo la gloria de Dios. Y aquí viene, aquí habíamos dejado. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Diga, semejante. Juan no tiene más idioma para poder expresar lo que está viendo, oyendo, sintiendo y lo que se le está mostrando. Entonces por eso dice semejante, no igual. Dice parecido. Con lo que más lo puedo asimilar es, esa ciudad parece una piedra, ¿qué? Preciosa. ¿Qué dice? ¿Precio qué? Preciosísima. Ojo, estamos comparando lo que aquí conocemos de gemas, ¿sí? Pero estas gemas y estas piedras no son de la tierra, no son terrícolas, no son terráqueas, no son de aquí. Son del tercer cielo. Dios no tomó ni uno solo de los elementos de esta tierra para construir su ciudad, porque no faltará el que diga, esa esmeraldita se parece a las que yo, es que ese diamante se parece al que yo, no, diga conmigo, semejante. Con lo único que Juan puede medio describirnos la situación de esta ciudad donde están las moradas es con la palabra semejante. Y una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Jaspe en otras versiones equivale a diamante. Me quiero quedar con esa versión. La siguiente, algunas y muchas de estas piedras que tengo acá fueron aportadas por la familia de mi honorable tocayo, que saben un poquito de estas cosas. Por ejemplo, un jaspe es medio parecido a esto.
Es un diamante, es por haberla ensanchado, pues se ve un poco difusa. ¿Me entiende, mi hermana? Su novio, su marido, que solo le ha regalado zircones, ¿cierto? Esto es un diamante. Vale. Tiene todas las caras y todos los visos posibles. La ciudad tiene esa clase de semejanza, esa clase de presencia. Y con respecto a esa piedra que se parece y es semejante, dice, es diáfana como el cristal, transparente, no tiene ninguna suciedad, ninguna cosa por allá. Entonces, como es una ciudad, diga conmigo, una ciudad. Otra cosa, no vaya a pensar fallidamente solo en las cosas que va a ver aquí. Aquí el centro de lo que nos está mostrando el Espíritu Santo, que es el que ha inspirado las Sagradas Escrituras, es que vamos a estar en la presencia de Dios. Lo otro es accesorio, aunque deslumbrante, pero por algo el Espíritu Santo lo quiere describir, diáfana como el cristal. Bueno, alrededor de la ciudad, vamos a ver que la ciudad tiene un muro grande y ¿qué? Y alto, ¿con cuántas puertas? 12 puertas. Diga conmigo, 12. Fíjese pues, una ciudad con 12 puertas, un muro grande y alto. Él nos está metiendo de a poquito para que no nos asustemos. Dice la Escritura, y en las puertas, ¿cuántas puertas? 12 puertas. En cada puerta hay un ¿qué? Un ángel, porque son 12 ángeles para 12 puertas. Aquí en Apocalipsis, como en el normal discurrir de la vida de Dios diariamente, Dios sale, yo voy a decir se levanta, pero no sé si él sale, y para él ver un querubín, ver un serafín, ver un ángel, ver un ser humano, es lo mismo, ver un elefante, un león, para él es normal. Diga conmigo, normal. Estamos entrando a la normalidad de Dios. Aquí ya habremos salido de todas esas taras religiosas que nos metieron, porque claro, si uno llega y se encuentra a 12 ángeles y va a ingresar por una de esas puertas y un ángel está ahí y uno no está con la mente renovada, no ha nacido de nuevo, uno inmediatamente dice, ay, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desamparen en noche de decir, sí, será Gabriel, son todas esas cosas que nos han... No, son 12 ¿qué? Ángeles, 12 ángeles, de los millones de ángeles que el Señor tiene, porque son millones. Por ahí en el capítulo 9 o 10 dice que el ejército de ángeles que están preparados para una situación ahí son como 200 y pico, como 200 millones. Eso, 200 millones de ángeles, dirigidos por 4 ángeles que eran los que detenían los vientos aquellos. O sea que cada ángel de aquellos 4 tiene a su cargo 50 millones de ángeles. ¿Cierto? Entonces, diga conmigo, 12 ángeles. Pero ahí está la ciudad. Y en esas puertas dice que hay unos nombres inscritos. La Escritura me dice que esos nombres son los de las 12 tribus de los hijos de ¿qué? De Israel. Ay, John, ¿cuáles que son esos? Pues muy fácil, vaya al capítulo 6 o 7 y allá dice cuáles son las tribus. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un pacto con su pueblo que no puede pasar por alto, y su pueblo, su nación, la de él, tiene inscritos los nombres de esos 12 hijos de Jacob, que es Israel. Cuando él dice de los hijos de Israel, es el mismo Jacob aquel, porque esta gente tiene un pacto especial con él. Ahora me dice de las puertas, ¿cómo están ubicadas? Al oriente, ¿sí? 3 puertas, como en Ezequiel 48, del 31 al 34, que se narra más o menos algo así. Recuerden que todo lo del Nuevo en el Antiguo tiene su principio, o por lo menos el inicio de su revelación. Al norte, cogiendo para allá, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Y al occidente, allá donde vive usted, John, otras puertas. ¿Cuántas puertas son? 12. ¿Cuántos ángeles por puerta? 1. El muro es chiquito, es alto y es pequeñito, es grande, todo es grande. Dios se desbordó en el asunto. Ahora, dice que el muro de la ciudad
tenía 12 cimientos. Diga conmigo, cimientos. O sea, la mampostería, la decoración del muro. Como cuando usted entra y las personas antes de la casa tienen un muro. Las ciudades tenían un muro alrededor. Usted puede ver, Nínive tenía un muro alrededor, Babilonia tenía un muro alrededor, la misma actual Jerusalén tiene una especie de muro, o lo que queda del muro, y dice que sobre esos cimientos están los nombres de los 12 apóstoles. ¿De quién? Del Cordero. ¿Los 12 qué? Apóstoles del Cordero. ¿Quiere saber cuáles son los nombres de los apóstoles? Pues vaya a Hechos capítulo 1 y agréguele Matías, que fue el que escogieron, porque Judas fue al lugar que debió ir. ¿Por qué? Porque Dios necesita unir el antiguo pacto con los 12 hijos de Israel y el nuevo pacto representado con los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles y los 12 de las tribus de Israel. Entonces ahí nos recuerda que a esa ciudad van a ingresar hombres y mujeres de todas las naciones, de todas las razas, que hayan creído ¿en quién? En el Cordero, y o pertenezcan al pacto. En fin, ya después cuando veamos Apocalipsis vemos. Ahora solo estamos mirando lo de las moradas. ¿Quién está viendo esto? Yo necesito saber si me estoy haciendo entender. ¿Cómo se llama el apóstol? Juan. ¿Quién le está diciendo esto? El ángel que tenía ¿cuántas copas? 7. ¿Llenas de qué? De las plagas allá, pues que como ya las derramó, ya las plagas están ya causadas, pues él queda desocupado y puede seguir hablando con Juan. Entonces, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo, disculpen, ¿están aquí mis amigos? ¿Venimos a qué? ¿A qué? A renovar nuestro... Dígame, ¿dónde más le hablan a uno de esto? Es que ni en las iglesias a veces por andar preocupados vendiendo añadiduras y chicles y paquetes de galletas y mantecados. ¿Cómo vivir bien con su mujer sin volver a pelear? Si lo que usted y yo necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo y de la revelación de la palabra para tener una vida en bendición con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, una vida de reconciliación conmigo, y ahora sí puedo vivir con el otro. Y viceversa, lo mismo todas las otras cosas. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Diga conmigo, 1 metro. Sí, una caña de medir. Estamos hablando del lenguaje de 1960, ¿cierto? Pero es 1 metro, una vara para medir. ¿Dada? ¿De qué? Ay, pero usted no le da miedo andar por eso de que se la roben. Ya no, porque recuerde que los que robaban, ¿dónde están? En el lago de fuego y azufre. Ya no hay quien se le pegue a uno del lorito. Usted no ve que se baja uno del metro y guarde todo. ¿Por qué? Porque uno no sabe quién va al lado. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir. ¿De qué? ¿De qué? De oro. ¿Y una caña de medir es para qué? Juan no es que dude de nosotros, sino que quiere dar las cosas bien claras. Para medir, ¿qué vamos a medir ahora? Disculpe. ¿Están aquí mis amigos? Muy bien. Vamos a medir la ciudad, vamos a medir las puertas de la ciudad y vamos a medir el muro de la ciudad. Porque es que la visita, el tour que le está dando este ángel a Juan es completo y sin afanes. Porque esta revelación va a cambiar la pensadera del resto de la humanidad de hace 2000 años en adelante. Ya había algo todavía en el Antiguo Testamento, pero aquí está completamente abierto. Y su muro. Entonces, primero me dice la forma en cómo está la ciudad. La ciudad se halla establecida ¿en qué? En cuadro, es un cuadrado. ¿Sí? Es un cuadrado. Creo que una versión alcanza a decir es cuadrangular. O sea, estamos más o menos medio bien ubicados, ¿cierto? La ciudad se halla ¿en qué? Diga conmigo, amigos, ¿están aquí? Ahora, no vaya a poner, por favor, se lo suplico, no vaya a pensar como un amarrado o una amarrada ahora ahí. Sí, yo sé que tenemos pendiente la cuenta de servicios, yo sé que usted no ha podido pagar esa cuota, y no vaya a pensar aquí, qué desperdicio, una caña de medir de oro, en vez de vender eso y dámelo a los pobres. No, aquí ya estamos allá, ya estamos al lado de allá, ¿cierto? Ya la cosa está bien. La ciudad se halla establecida ¿en qué? En cuadro. Y su longitud es igual a su anchura.
Y él midió la ciudad con la caña. ¿Quién la midió? El ángel, el ángel. Recuerden que las medidas de un ángel son las mismas medidas de un ser humano, ¿vale? Un metro es un metro, un centímetro es un centímetro para ángel o para hombre. La versión del 60, ¿de hace cuántos años? 60 años, dice 12,000 estadios. Pero antes de que empiece a imaginar el campín, uno detrás de otro, 12,000. Veamos lo que dice la NBI, la nueva versión internacional. 12,000 estadios equivalen a 2,200, ¿qué? 2,200, dígalo conmigo, 2,200 kilómetros, ¿sí? No vaya a pensar como, ojo pues, esto lo construyó Dios y lo hizo construir Dios, sin problemas de presupuesto, sin problemas de ahorremos acá para que podamos tirar el resto del piso. No, Él no está diciendo eso. ¿Están aquí mis amigos? Entonces, Dios ha tenido una mentalidad eterna de grandeza y nos ha cogido desde nuestra chiquitez, iba a decir yo, desde nuestra pequeñez, y nos quiere expandir todo de manera que se nos explotan hasta las sienes para poderle dar espacio a las ideas de Dios. Lo que vamos a encontrar acá no es ese apartamento que usted y yo por fin pudimos conseguir de 28 metros cuadrados, ¿cierto? Con o ese baño social en donde usted entra a ese baño social y es chiquitico así debajo de la escala, ¿cierto? Y entonces usted medio se sienta en un inodoro para media mejilla nomás y usted no sabe si lo que hay es el lavamanos o es el orinal. Vale, estamos hablando de, diga conmigo, en grande. Sí. Y no que vamos a conseguir el piso en las rebajas porque es que salió a rebajas acá. Sí, no. Y le convencen a uno que es tradicional, es un piso tradicional de los que usaban por ahí en 1952. Bien, diga conmigo, 12,000 estadios. ¿Cuántos kilómetros? La longitud, lo largo. La altura, lo alto. La anchura, el ancho. De esa ciudad son ¿qué? Igual, por lo tanto, tiene de largo ¿cuánto? 2,000 ¿qué? Dígalo. Okay. ¿Cuánto tiene? De ancho ¿cuánto tiene? Dígalo otra vez. Despacio, para que le rinda. Sí. ¿Y de alto cuánto? 2,200 kilómetros. ¿Sí? Para que lo recuerde. Usted llegó, está haciendo su finca, se consiguió a alguien de la vereda para que le construya la piscina y le dice, doctor, ¿de cuánto quiere el anchor, el hondor y el altor? Vale, dice, ¿son qué? Iguales. Son iguales. Ay, John, me da mucha dificultad creer eso. Eso me hace ver lo limitada que ha sido mi lectura juiciosa de la palabra, lo limitada que es mi fe, ¿cierto? Y lo limitada que es la prédica a la cual he estado sometido o sometida. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Listo, ya está. Ese es el alto, el largo y el ancho de la ciudad. Y midió su muro, 144 codos. La NBI dice 65 metros. Todavía está a discusión saber si esos 65 metros son de alto o el ancho del muro. Entendiendo, por ejemplo, las medidas de una ciudad, el muro como Nínive, ¿sí? En donde 4 vehículos o carrozas o carruajes con sus respectivos caballos podían correr a la vez, sin ningún obstáculo, por esa clase de muros. Pienso que puede ser igual de ancho e igual de alto. No hay ningún problema. Al fin y al cabo, pues eso queda afuera, lo van a ver los de afuera. A mí me interesa es lo de adentro, además, pero así se ve la cosa por fuera. ¿Cierto? O sea que aquí salimos ya de ese concepto de nuestra casita allá en el barrio, en donde la puerta era bien angostica, con un postiguito así medio chiquitico, aquí el escudo para la bandera y una rejita acá con una... Esto es descomunal. Porque para Dios no hay nada que... imposible. Y el Señor fue a prepararnos ¿qué? Moradas allá, adentro. De medida de hombre, la cual es ángel. Ahora empecemos a ver el material del muro.
como recuerden que la ciudad es resplandeciente como el jaspe. Claro, eso es lo que se ve a lo lejos. Yo apenas voy llegando y veo allá ese resplandor. Entonces aquí se me aclara que el material de su muro era ¿de qué? De jaspe. Entonces ahí está el semejante al jaspe. Es un diamante del tercer cielo. Dice además que entonces les está hablando de que es la mampostería con lo que uno va a revocar el muro para que se vea bien bonito. El muro está engastado como si fuera alrededor. Imagínense, ¿cuánto tiene la ciudad de largo? Dígamelo. ¿Cuánto tiene de ancho? ¿Y cuánto tiene de alto? ¿Y el muro cuántos tiene? 65 metros. Entonces imagínense 65 metros de jaspe, alrededor de 2.200 kilómetros, solo con los huequitos para las puertas, son 3 puertas en cada lado, ¿cierto? En cada norte, sur, occidente y oriente, y vuelve a llegar acá por eso se ve de esa manera. Por eso se ve de esa manera. Dice, pero la ciudad era de oro puro, semejante ¿al qué? Al vidrio limpio. No como esos vidrios manchados de la casa de uno, ¿sí? Oro que centellea y brilla. La ciudad misma, con los edificios que haya dentro de la ciudad. Porque tengo un muro de 65 metros, equivale a un edificio de ¿cuántos pisos más o menos? 23 pisos. Imagínense, 23 pisos. 23 pisos. Pero la ciudad en sí, lo que hay construida dentro de ello, que equivale a 2.200 kilómetros de altura, dice que es semejante. Johnny, ¿a usted no le da miedo equivocarse que nos muramos o el Señor venga y no haya ciudad? No me da miedo. ¿Sabe por qué? Porque yo ya le dije que lo que a mí más me importa es que voy a estar en la presencia ¿de quién? De Dios. Todos estos accesorios muy bonitos y todo, pero a mí me interesa es el habitante de esa ciudad y con el que voy a vivir la eternidad. Pero estoy casi que convencido en un 99% de que sí, la cosa es así. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio. Y los cimientos, amigos, ¿están aquí? Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda ¿qué? Piedra preciosa. Volvemos al punto. Listo, no me dio un zircón mi marido. Me logró dar un diamantico, pero es lo único que hay en mi joyero. Esto es lo único. Pero aquí estamos hablando de que Dios va a decorar, o ya tiene decorada esta ciudad, con toda piedra preciosa. Los cosméticos con los que está adornada esta ciudad. Es interesante que por lo menos 8 de las piedras que vamos a mencionar son 8 de las 12 que tenía el pectoral del efod que el sumo sacerdote portaba en el antiguo pacto. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era ¿de qué? De jaspe, ya conocidísimo para nosotros. Ya sabemos que el muro tiene ese aspecto y esa decoración, pero los cimientos, el primero es de jaspe, el segundo es de zafiro, hermoso. Hay zafiros de varios colores, como me gusta el azul, lo dejé azul. Usted, si le gusta el rojito, póngalo rojito, no hay problema. Pero ni siquiera hemos entrado ¿a dónde? A la ciudad. Estamos todavía afuera. La escritura me dice eso. Johnny, ¿usted cree eso? Sí. ¿Sabe dónde empezó mi fe? Creyendo que el Espíritu Santo puede dejar embarazada a una señora sin que nadie la toque. Es que si yo creo eso, Dios me está abriendo el entendimiento y la fe para creer en todas las dimensiones. Nada de lo de Dios es ordinario, todo es extraordinario. El tercero es de ágata. Conseguí esta ágata hermosísima. El cuarto es de esmeralda. Pero nada tiene que ver con las esmeraldas de acá de Muso y todas. Nos conseguimos una foto medio esa, pero estamos hablando de esmeraldas made in allá. El cuarto, esmeralda. El quinto, ónice. Hermoso, espectacular. Recuerde, no piense con avaricia.
No piense como, yo sé que a usted le dañaron la cabeza, se la dañó su papá, su abuelo y su bisabuelo. Yo le doy gracias a Dios de que mi papá hizo esta maravilla y se fue, entonces no me pudo dañar la mente, porque hay papás que le dicen, no, es que si usted no trabaja, usted no merece, qué desperdicio. Aquí estamos hablando de un padre para la eternidad en toda la dimensión de la cosa. El quinto don, el sexto, me gustan los colores arrabaleros, este me fascinó, de cornalina, mire eso. Mira, es una gorra así de ese color de cornalina. Unos tenis así. Diga conmigo, cornalina. Cornalina. ¿En cuántos vamos? Ay, no, ya no. Hay gente que empieza a asfixiar por eso no leen el 21 y el 22 de Apocalipsis. Mejor se quedan allá con la bestia, el falso profeta, todas esas cosas horribles. Pero no, lo de Dios es como mañé. No. El séptimo dice crisólito. Mire qué interesante el crisólito. El octavo, berilo. Esta está hermosa. Diga conmigo, berilo. El noveno dice que es topacio. Topacio espectacular. El décimo se llama crisopraso. El undécimo se llama de jacinto. Y cuando uno ya está contando, ¿se acuerdan? Y uno dice, ¿cómo se dirá? Se dice doceavo, onceavo, ¿cierto? Lea la Biblia y sale de todas esas taras. Mire, verá, el 11 se dice undécimo, diga conmigo, undécimo, jacinto. Y el duodécimo, que es el 12, es de amatista. Amatista, espectacular. ¿Lo repetimos? Sí, sin afanes, verá. Eso no es problema. Usted los va a leer, por favor, porque aprenda a hablar nueva jerusalenesco. Aprenda a hablar otro idioma. Olvídese de hablar francés, inglés, muy bueno para acá, para lo temporal, pero allá tendremos que hablar nuevo jerusalenesco. Sí. Léalo. Yo leo el cimiento y usted me dice la piedra. ¿El primer cimiento era qué? ¿El segundo qué era? ¿El tercero qué es? ¿El cuarto qué es? ¿El quinto qué es? ¿El sexto qué es? ¿El séptimo qué es? ¿El octavo qué es? ¿El noveno qué es? ¿El décimo qué es? ¿El undécimo qué es? ¿Y el duodécimo qué es? Y eso es por fuera, los cimientos, no más. Las puertas, que uno acá para hacer la casa, con 1 o 2 hojas de hardware. Sí. Claro, los que más tienen que proteger, pues se consigue una puerta medio blindada y todas las cosas, pero por lo general uno es de esas que por lo menos si llueve se empieza a pudrir por ahí a los 4 años, ¿cierto? Pero resulta que ¿cuántas puertas tenemos en el muro? 12. Yo no creo que le vayan a poner una puertica así pequeña a un muro de 65 metros. Sí, seamos sobrados, puertas de 10 metros, pues. ¿Cierto? Para que entre usted con el trasteo, puertas de 10 metros. Resulta, no pude conseguir perlas de ese tamaño, dice que las 12 puertas eran 12 ¿qué? O sea, no es que sean 12 perlas pegadas para formar una puerta, no. El escritor me dice, cada una de las puertas era una ¿qué? Una perla. Una perla. Volvamos al ejemplo del marido. Mi amor, ahorré todas las primas y los aguinaldos de 10 años para darte esta. Y se la entrega, y a los 15 años descubre que era de mentira. Estas perlas son hechas en el tercer cielo. Y el tamaño, o sea, una puerta, hermano, una puerta. Usted empuja la puerta y usted dice, ¿pero qué será esto? Y la toca y la huele a perla. Se siente como perla. Muérdala pues, porque hay cosas que probándolas se saben qué es. Es perla. Entonces, ¿cuántas puertas son? 12. ¿Cuántas perlas son? 12. Y la calle de la ciudad era de oro puro. ¿Cuánto mide la ciudad? Muy bien, no creo que sea como nuestros municipios que todavía las carreteras no conocen qué es eso. Andan ahí haciendo rieles. No, esa ciudad ya está desarrollada
y las calles de esa ciudad son de oro. ¿Qué? Qué interesante, lo que la humanidad caída usa para dividir a la gente en estratos, en la Nueva Jerusalén lo usamos para pavimentar calles. Con razón mi buen Señor Jesús dijo, o me sirven a mí o le sirven al dinero, pero allá no puede entrar el agalludo, allá no puede entrar el codicioso. ¿Por qué? Porque, sí, le da un infarto. Y la calle de la ciudad era de ¿qué? Oro puro, transparente como el vidrio, transparente como el vidrio. Si así es la ciudad, ¿cómo será el templo que hay allá? No, Juan dice, y no viene ya templo, porque ya el tiempo del templo se acabó. Porque el templo era el lugar de reunión en el antiguo pacto, necesario para reunirse, pero ya no es necesario. O un templo en donde no nos mojemos, en donde no nos achicharremos por el sol, en donde tengamos un lugar. No es necesario porque es que resulta que ya Él está ahí. Y me dice, y no vi en ella templo. ¿Saben? Aquí no cabe la pregunta, ¿saben qué va a hacer el templo? Aquí es, ¿saben quién va a ser el templo? Dice, porque el Señor, ¿Dios qué? ¿Es el qué? Y el Cordero. El Padre y el Señor Jesús serán el templo o santuario. Bueno, ¿y con qué vamos a iluminar eso? Porque me imagino que energía solar para ahorrar. Porque recuerden que estamos pensando como ahorremos, como si todo fuera. No, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Ya Dios en Isaías había dicho, cito literal, 60:19 de Isaías, el sol nunca servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. El Señor Jesús, que tiene la capacidad de síntesis, todo eso que acabo de decir en Isaías 60:19, el profeta Isaías, el Señor Jesús en Juan 8:12 dijo así de sencillo, yo soy la luz. Punto. El Señor Jesús no es luz, Él es la luz. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz, literal y espiritual y material. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es ¿qué? Su lumbrera. Llegamos al meollo del asunto. El capítulo 22 nos va a describir más cosas, pero el asunto acá es la presencia de Dios por fin con la humanidad, por fin que fue redimida, por fin. En la casa de mi Padre, muchas ¿qué? Recuerden, ¿por qué es que llegamos acá? Porque estamos leyendo Juan 14 y en vez de salir corriendo para terminar y llegar al 15, estamos mirando qué es esa situación de las moradas, en qué estamos creyendo. Dice, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. O sea, aquí me dice la Escritura que alrededor de la ciudad, pues si no, ¿para qué ese muro? Habrá ciudades que fueron salvas. Entonces, esas ciudades, esas naciones, que habrá alrededor de esos 2.200 kilómetros cuadrados, andarán a la luz de la ciudad. Claro, será una ciudad resplandeciente, si ahí está el Padre y está el Cordero, y sumémosle el Espíritu Santo, y además las lamparitas que somos nosotros, porque el Señor Jesús dijo que nosotros somos la luz del ¿qué? También somos la luz. Entonces, esas naciones tendrán sus respectivos reyes o gobernantes, y dice la Escritura, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. O sea, ofrendas y todas estas cosas y estas situaciones. A esa ciudad hermosa y espectacular. Entonces, ¿la seguridad quién se va a encargar de eso? No, recuerden que los ladrones ¿dónde están? ¿En dónde? En el lago de fuego y azufre que arde eternamente. Esto es serio, muy serio. Sus puertas nunca serán cerradas de día, dice la Escritura, pues allí no habrá noche de largo. Por lo tanto, veo que tampoco habrá como mucha necesidad de dormir. Y estos reyes, repite la Escritura, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y si de pronto se cuela alguien, no, la Escritura dice, no entrará en ella ninguna ¿qué?
ninguna cosa inmunda. Mira de lado, dígale, ninguna. Nada de eso. Sanos, por fin, libres de la carne para siempre, de esos pensamientos tortuosos. No entra en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Y aquí viene, muchachos, aquí viene. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios, póngase en pie. Muy bien. Vuelvo y te digo, nuestra condición temporal actual no puede borrarnos de esa bendición eterna. Es que nos hemos congregado en torno a Dios para algo más que haber dejado de pecar. Ay, ya no bebo. Ay, ya no fumo. Ay, ya no robo. No, eso era el problema. Eso era el problema. La bendición es que Dios nos colocó otra vez en la plataforma correcta para poder seguir con nosotros el plan que siempre tuvo allá en el jardín. Allá en el jardín. Y para eso tenemos que renovar el entendimiento con todas las sagradas escrituras. O sea, yo no puedo seguir ya con el cuento de que, ay no, yo no leo Apocalipsis porque me da tanto miedo. Miedo. Mire lo que está perdiendo. Ay, si me marcan, ¿quién le dice a usted que va a pasar por la tribulación esa? Si para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Yo creo que a nosotros nos toca esperar entre los que mueren y quedan dormidos para venir con el Señor el día de su retorno y podernos reunir con los que estén vivos. Sí. Entonces, te invito, mi amigo y mi amiga, a que hagas el ejercicio de dejar de vivir de prédicas. Esta estuvo buenísima, pero si yo vivo solo de prédicas, eso equivale a que escucho 1 o 2 prédicas en la semana. Imaginen uno comiendo 2 veces a la semana nomás, por fuera, famélico, desnutrido. ¿Cómo se llama eso? Casi que anoréxico. Así es a nivel espiritual si una persona solo vive de prédicas. Y si para acabar de ajustar son prédicas malas, basadas en cosas temporales y no en lo eterno, peor, cruel, vivir así la vida espiritual. Mientras que lo que Dios nos está llamando es a que tú, a nivel personal, no es la que hace tu mujer o la que hace tu marido, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus papás, ni tu mamá. No, Señor. Es tu lectura juiciosa. Ay, a mí nunca me habla el Espíritu Santo, pero te escribió 66 libros, hermano. 66. El Espíritu Santo inspiró a esos santos hombres para que escribieran 66 libros para hablar contigo. ¿Quieres hablar con el Espíritu Santo? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Y créela. Dijo amigo, Señor, gracias. Tú dijiste, en la casa de mi Padre, de nuestro Padre, muchas moradas hay, y que las estás preparando. Y tengo una morada en la casa de mi Padre. Así que a eso apunta mi vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.